La niña corrió bajo la lluvia, gritando desesperada por socorro. El cuerpo del padre millonario yacía inmóvil en el coche lujoso. Todos pasaron de largo, menos un niño pobre y descalzo. Lo que él hizo cambió el destino de aquella familia entera. ¿Qué crees que va a pasar en esta historia? Comenta y no olvides suscribirte a nuestro canal y decirnos desde qué ciudad nos estás viendo. Prometo que esta será la mejor historia que escucharás en tu vida. Madrid respiraba gris aquella tarde de noviembre. El cielo, cargado de nubes pesadas, se desplomaba sobre la metrópoli desde hacía más de 3 horas. Era de esas lluvias que no eligen víctimas. Empapan a ejecutivos de traje tanto como a vendedores ambulantes. En la Gran Vía, mientras el tráfico se arrastraba entre bocinazos impacientes, la gente corría intentando protegerse del temporal que lavaba la ciudad. Entre edificios imponentes que rasgaban el cielo, Miguel Ángel Costa caminaba sin prisa. 16 años a sus espaldas, y en los ojos una madurez que no encajaba con su edad. Su ropa, sencilla y algo desgastada, contrastaba con los escaparates lujosos que exhibían artículos que jamás podría comprar. No le molestaba la lluvia. Era casi un alivio sentir el agua fresca después de caminar kilómetros, desde las afueras de Vallecas hasta el corazón financiero de la ciudad. Miguel Ángel llevaba en su mochila raída algunos libros de 1900 medicina que había conseguido en la biblioteca pública. Eran su obsesión desde que había perdido a su padre, Carlos, un técnico de emergencias sanitarias dedicado que había desaparecido en circunstancias nunca aclaradas. El conocimiento es lo único que nadie puede quitarte, repetía Carlos. Y Miguel Ángel llevaba esas palabras como una brújula en su vida de inestabilidad. Al otro lado de la acera, un coche negro de cristales tintados aparcó bruscamente. En el interior del vehículo, Antonio Méndez, empresario del sector farmacéutico, discutía por teléfono con su hermano Ricardo. «No voy a firmar esos documentos, Ricardo. Ya te he dicho que quiero una auditoría completa antes de cerrar cualquier acuerdo con la constructora Horizonte», decía Antonio, ajustándose su corbata de seda italiana. «Hay algo raro en esos contratos, y tú lo sabes. Hablemos en persona mañana». Antonio colgó el teléfono visiblemente irritado. Méndez Pharma, la empresa que había heredado de su padre y convertido en una de las más grandes del país, estaba a punto de expandirse a un complejo industrial en las afueras de Madrid. El proyecto de 500 millones de euros atraería a inversores internacionales, pero algo en los documentos enviados por su hermano había encendido una alarma en su mente analítica. «Puede parar aquí, Aníbal. Voy a bajar y estirar las piernas hasta la oficina, que esta lluvia no va a mejorar pronto y llevamos parados casi 20 minutos. ¿Está seguro, don Antonio?» «Está cayendo el diluvio universal ahí fuera», respondió el chofer preocupado. «Seguro. Beatriz debe de estar esperándome para la reunión con los japoneses. No quiero retrasarme más». Al abrir la puerta, Antonio apenas tuvo tiempo de abrir su paraguas. 3 hombres se acercaron rápidamente. Uno de ellos tropezó a propósito con él, mientras otro aprovechaba la distracción para inyectarle algo en el cuello con un objeto pequeño y discreto. El tercero vigilaba, mirando a los lados con frialdad profesional. «Perdone, señor», dijo uno de ellos, fingiendo vergüenza por el tropezón. Antonio sintió un pinchazo agudo, como de un insecto. Intentó decir algo, pero sus piernas empezaron a fallar. Su cuerpo pesaba toneladas, y el mundo a su alrededor giró violentamente. El paraguas se le escurrió de las manos y se tambaleó hasta el borde de la acera desorientado. El chofer que había salido para ayudarlo fue contenido por el tercer hombre. «Está bien, solo ha tropezado. Nosotros le ayudamos». La confusión de la lluvia y el movimiento frenético de la avenida crearon el escenario perfecto para que el crimen pareciera solo un desvanecimiento. Los 3 hombres se alejaron discretamente, mezclándose con la multitud que se protegía de la tormenta. Al otro lado de la calle, Sofía Méndez, la hija de 17 años de Antonio, acababa de salir de la Academia de Preparación para la Selectividad de Medicina. Por coincidencia o destino, caminaba hacia la oficina de su padre para encontrarse con él antes de la reunión. Fue entonces cuando vio la escena, su padre cayendo torpemente en la acera,
mientras Aníbal parecía confuso, siendo impedido de acercarse. «¡Papá!», gritó Sofía, corriendo desesperadamente entre los coches. Los bocinazos sonaron furiosos mientras ella cruzaba la avenida sin mirar a los lados. «Que alguien ayude, por favor». «Es mi padre». La gente pasaba apresurada, algunos mirando de reojo, otros fingiendo no ver. En la cultura del miedo que dominaba la metrópoli, muchos preferían no involucrarse. La chica se arrodilló junto a su padre, que ya estaba inconsciente, con la respiración débil e irregular. «¡Socorro! Necesita ayuda. Por favor». Las lágrimas de Sofía se mezclaban con la lluvia que castigaba su rostro. El pánico comenzaba a apoderarse de ella cuando sintió una presencia a su lado. Miguel Ángel había observado toda la escena desde el otro lado de la calle. Su instinto, heredado de su padre técnico de emergencias, le hizo correr hasta el empresario caído. Se arrodilló junto a Sofía, dejando su mochila a un lado. «¿Qué le ha pasado?», preguntó con una calma sorprendente. «No lo sé. Venía a encontrarme con él y vi cuando se cayó», sollozaba Sofía, sus manos temblorosas tocando el rostro de su padre. Miguel Ángel verificó rápidamente las constantes vitales de Antonio. Pulso débil, respiración superficial, pupilas dilatadas. Parecía una reacción a alguna sustancia. No había tiempo que perder. «Creo que a su padre lo han envenenado o drogado con algo», dijo con sorprendente precisión. «Tenemos que mantenerlo estable hasta que llegue la ambulancia». Con movimientos precisos, Miguel Ángel giró a Antonio de lado en la posición lateral de seguridad para evitar que se asfixiara si vomitaba. Luego, se quitó su propia chaqueta mojada e improvisó un apoyo para la cabeza del hombre. «¿Alguien ha llamado a una ambulancia?», preguntó en voz alta. «Estoy intentando, pero no tengo cobertura con esta lluvia», respondió Aníbal, desesperado con el móvil en la mano. Miguel Ángel sacó de la mochila un pequeño estuche. De él, sacó una linterna y verificó las pupilas del empresario de nuevo. Luego cogió un frasco pequeño. «¿Qué es eso?», preguntó Sofía entre sollozos. «Carbón activado. Mi padre me enseñó a llevar siempre para emergencias. Si ha sido envenenado, esto puede ayudar a absorber parte de la toxina». «¿Eres médico?», preguntó Sofía, sorprendida por la competencia del chico de apariencia tan joven. «No», respondió Miguel Ángel, mezclando el carbón con un poco de agua de su botella. «Mi padre era técnico de emergencias. Me enseñó lo básico». Con cuidado puso un poco de la mezcla en la boca de Antonio, asegurándose de que no se ahogara. Sus gestos eran precisos, como si lo hubiera hecho cientos de veces. En realidad, había practicado incansablemente con su padre, que en simulacros de emergencia, que formaban parte de la rutina familiar hasta que Carlos desapareció. «Su pulso está muy débil», constató Miguel Ángel preocupado. «Necesito hacer algo más». De su mochila sacó un pequeño botiquín de primeros auxilios, herencia de su padre. De él retiró una jeringuilla y un vial. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Sofía asustada. «Adrenalina. Lo estabilizará hasta que llegue la ayuda». Al ver la mirada aterrorizada de la chica, explicó: «Confía en mí. Mi padre me enseñó a hacer esto decenas de veces. Es la única manera». Con precisión aplicó la inyección. En segundos, la respiración de Antonio comenzó a normalizarse. Miguel Ángel continuó monitorizando sus constantes vitales, mientras Sofía sostenía la mano de su padre con fuerza. Una pequeña multitud ya se formaba alrededor, algunos grabando con sus móviles. En medio de la confusión, Miguel Ángel se dio cuenta de que uno de los hombres que había abordado a Antonio observaba desde lejos. Sus miradas se cruzaron por un instante y el joven sintió un escalofrío recorrer su espalda. Esa cara la conocía de algún sitio. Finalmente el sonido de la sirena de la ambulancia cortó el ruido de la lluvia. Los sanitarios llegaron rápidamente, abriéndose paso entre los curiosos. Miguel Ángel explicó la situación con términos técnicos que sorprendieron incluso a los profesionales. Sospecha de intoxicación aguda, posiblemente por benzodiazepinas u opioides. He administrado carbón activado y 0.3 miligramos de epinefrina para estabilizar. La presión arterial cayó a 90-60, pero está subiendo gradualmente. Los sanitarios miraron al chico con asombro. «¿Eres estudiante de medicina, chaval?»,
preguntó uno de ellos, mientras preparaba a Antonio para el transporte. No, señor. Aprendí con mi padre. Mientras los sanitarios colocaban a Antonio en la camilla, Sofía se giró para agradecer al misterioso Salvador, pero Miguel Ángel ya había desaparecido entre la multitud. Solo quedaba un trozo rasgado de su camiseta, que había usado para limpiar el sudor frío del rostro de Antonio. «Espera. ¿Cómo te llamas?», gritó Sofía en vano. La lluvia se tragó sus palabras, y el chico ya se había fundido con el paisaje urbano. En el Hospital Ruber Internacional, el caos organizado de urgencias recibió a Antonio Méndez con la eficiencia reservada a los pacientes VIP. Sofía aguardaba en la sala de espera, el trozo de tela aún apretado en sus manos temblorosas, la única prueba de que el misterioso chico existía. Su madre, Elisa Méndez, llegó desesperada, el rostro marcado por la preocupación y el maquillaje corrido. «¿Qué ha pasado, hija?», preguntó abrazando a Sofía con fuerza. «Alguien atacó a papá en la calle, mamá. Le inyectaron algo. Dios mío, ¿quién haría eso?». Antes de que Sofía pudiera responder, Ricardo, el hermano de Antonio, entró apresuradamente en la sala de espera. Su traje impecable y su expresión de preocupación calculada contrastaban con la desesperación genuina de Elisa y Sofía. «¿Cómo está? ¿Han dicho algo ya?», preguntó poniendo la mano en el hombro de su cuñada. «Todavía no», respondió Elisa. «Los médicos están con él ahora». «Fue todo tan extraño, tío», dijo Sofía secándose las lágrimas. «Unos hombres se le acercaron y luego se cayó. Si no fuera por ese chico». «¿Qué chico?», inquirió Ricardo con un interés repentino. «Un chico que apareció de la nada. Sabía exactamente qué hacer, como un médico o algo así. Le salvó la vida a papá». Ricardo frunció el ceño, visiblemente perturbado por la información. «¿Y dónde está ese chico ahora?». «Desapareció. Se esfumó antes incluso de que llegara la ambulancia. Solo dejó esto». Sofía mostró el trozo de tela. El doctor Mauricio Fuentes, médico jefe de urgencias, se acercó a la familia con expresión seria. «¿Familiares de Antonio Méndez?». «Sí, doctor». «Soy su esposa», se adelantó Elisa. «¿Cómo está?». «Está estable ahora. Hemos detectado una sustancia sintética en su sangre, un derivado del fentanilo. Es un opioide extremadamente potente. Si no hubiera recibido atención inmediata, el desenlace podría haber sido trágico». «Gracias a Dios», suspiró Elisa. «En realidad, deberían agradecérselo a quien le prestó los primeros auxilios. El procedimiento fue impecable. El carbón activado y sobre todo la adrenalina fueron cruciales». «¿Fue algún médico que pasaba por allí?». «No», respondió Sofía. «Era solo un chico. Parecía tener mi edad». El médico negó con la cabeza, incrédulo. «Imposible. El procedimiento realizado exige conocimientos técnicos avanzados. Tenía que ser alguien con formación médica o sanitaria. Dijo que aprendió con su padre, que era técnico de emergencias», insistió Sofía. «Bueno, quienquiera que fuese, le salvó la vida a su padre. Está sedado ahora, pero debería despertar en unas horas. Vamos a mantenerlo en observación durante al menos 48 horas». Cuando el médico se alejó, Ricardo llevó a Sofía a un rincón. «Sofía, ¿podrías reconocer a los hombres que atacaron a tu padre?». La chica dudó. «Creo que sí, al menos a uno de ellos». «¿Por qué?». «Porque esto no ha sido un atraco común, querida. Tu padre estaba a punto de firmar contratos importantes. Pudo haber sido un intento de sabotaje comercial. O puede tener algo que ver con esa auditoría que papá quería hacer en la constructora Horizonte», sugirió Sofía. Ricardo endureció el semblante. «¿Cómo sabes tú eso?». «Os oí discutiendo por teléfono el otro día». Papá parecía preocupado. «Son solo negocios, Sofía, nada de lo que debas preocuparte». Ricardo se alejó haciendo una llamada. «Necesito avisar a nuestros abogados y a la seguridad de la empresa». Mientras tanto, fuera del hospital, Miguel Ángel caminaba bajo la lluvia que comenzaba a amainar. Su mente bullía. Aquel hombre en medio de la multitud. Estaba seguro de que lo había visto antes, la noche en que su padre desapareció. El apartamento donde vivía era pequeño y sencillo, en el barrio de Vallecas. Desde que Carlos se esfumó, Miguel Ángel vivía con doña Zulema, una señora que lo había cuidado como si fuera su propio nieto. Ella no hacía preguntas sobre sus andanzas por la ciudad
o sobre los libros de medicina que él devoraba. «Has llegado empapado, niño. Vas a coger una pulmonía de esta manera», se quejó la señora al verlo entrar. «Lo siento, doña Zulema. Me pilló la lluvia volviendo del centro. Hay comida en la cocina. Ve a darte una ducha caliente primero». En la ducha, Miguel Ángel dejó que el agua caliente se llevara el cansancio, pero no los recuerdos. La imagen del hombre en la multitud se mezclaba con flashes del pasado. Su padre llegando agitado a casa, 3 años atrás, guardando documentos en un compartimento secreto en la pared. La última conversación que tuvieron, cuando Carlos dijo que había descubierto algo grande y peligroso, la noche en que salió para una supuesta guardia de emergencia y nunca más volvió. Lo que Miguel Ángel no le había contado a nadie es que, antes de salir aquella noche, Carlos le había entregado una llave y le había hecho prometer al hijo que solo la usaría si algo le sucedía. «Esta llave abre un trastero en la estación de metro de Portazgo. Allí está todo lo que necesitarás saber si no vuelvo». Miguel Ángel nunca usó la llave. Una parte de él todavía esperaba que su padre volviera. Otra parte temía lo que podría descubrir. Después de la ducha, tumbado en su cama estrecha, el rostro del empresario Antonio Méndez y de su hija desesperada no salían de su mente. Ni el rostro del hombre en la multitud. Ahora estaba seguro de que era el mismo que había visto hablando con su padre días antes de la desaparición. En su habitación en el lujoso apartamento de los Méndez, en el barrio de Salamanca, Sofía tampoco podía dormir. El trozo de tela de la camiseta del misterioso Salvador estaba sobre su mesa de estudio. La chica abrió su portátil y tecleó en el buscador. Chico salva a empresario Gran Vía. Ningún resultado relevante. La prensa aún no había informado del suceso. En su lugar, encontró titulares sobre la expansión de Méndez Pharma y la asociación con la constructora Horizonte para el nuevo complejo industrial. Una foto mostraba a su padre estrechando la mano del presidente de la constructora, con Ricardo sonriendo al fondo. Algo en la expresión de su tío la incomodaba. Ricardo siempre había sido el hermano ambicioso, el que asumiría riesgos que su padre consideraba innecesarios. Antonio es demasiado cauto para los tiempos modernos, que solía decir en las reuniones familiares. El teléfono de Sofía vibró. Era un mensaje de su mejor amiga, Julia. «Dios mío, Sofía, ¿es verdad que han atacado a tu padre hoy? Lo están diciendo en el grupo del instituto». La noticia ya comenzaba a extenderse. Sofía respondió rápidamente, confirmando el suceso, pero tranquilizando a su amiga de que su padre estaba bien. Entonces tuvo una idea. Si los alumnos ya estaban comentando, tal vez alguien supiera quién era el chico que había salvado a su padre. «Julia, ¿conoces a algún chico que sepa mucho de medicina? ¿Tipo hijo de médico o enfermero? ¿Alguien que viva cerca de la Gran Vía?» La respuesta llegó instantáneamente. «No sé, pero puedo preguntar en el grupo». «¿Por qué?» «Fue un chico el que salvó a mi padre hoy. Necesito encontrarlo para darle las gracias». Sofía envió una descripción detallada de Miguel Ángel. Altura, edad aproximada, color de pelo, la mochila raída, los libros de medicina. Julia prometió compartirlo con todos los que conocía. En el hospital, Antonio comenzaba a despertar lentamente. Elisa se había quedado dormida en el sillón junto a la cama. Ricardo, que había insistido en quedarse para proteger a su hermano, observaba a Antonio con una mezcla de preocupación y cálculo. «Agua», murmuró Antonio con la garganta seca. Ricardo se acercó rápidamente. «Antonio, gracias a Dios que has despertado». Ayudó a su hermano a beber un poco de agua y llamó a la enfermera. Elisa se despertó con el movimiento. «Cariño, ¿cómo estás?», preguntó sosteniendo la mano de su marido. Confuso. «¿Qué ha pasado? Te atacaron en la calle, cerca de la oficina. ¿Te inyectaron alguna droga?». La memoria de Antonio estaba fragmentada. Recordaba salir del coche, sentir un pinchazo en el cuello, después solo oscuridad. «¿Quién haría eso?», preguntó todavía desorientado. «La policía está investigando», respondió Ricardo. «Pudo haber sido un intento de secuestro». Antonio fijó la mirada en su hermano. «Los documentos de la Horizonte. ¿Hablaste con ellos? No te preocupes por eso ahora, hermano. Descansa. Ricardo, no firmes nada hasta que yo lo revise. Hay algo raro en esos contratos».
El mayor de los Méndez forzó una sonrisa tranquilizadora. «Estás delirando, Antonio. Descansa. Yo me encargaré de todo». Mientras tanto, en el apartamento de doña Zulema, Miguel Ángel tomó una decisión. Se levantó, fue a su armario y del fondo de una caja de zapatos viejos sacó la llave que su padre le había dado. Era hora de descubrir qué había en el trastero de la estación de Portazgo. Quizás allí encontraría respuestas sobre lo que le había pasado a su padre y por qué el mismo hombre había aparecido en el ataque al empresario. El destino comenzaba a entrelazar vidas que jamás deberían haberse cruzado. Un chico invisible a los ojos de la sociedad, una chica privilegiada, decidida a encontrar a un héroe anónimo, un empresario que despertaba a una conspiración más grande de lo que imaginaba. Y en la sombra, hombres poderosos dispuestos a cualquier cosa para mantener sus secretos enterrados. La lluvia había cesado finalmente en Madrid, pero la tormenta en sus vidas no había hecho más que empezar. La madrugada ya avanzaba cuando Miguel Ángel salió silenciosamente del apartamento de doña Zulema. El reloj marcaba las 3:20 de la mañana, hora en que Madrid encontraba una rara calma. Con la llave apretada en la mano y el corazón disparado, caminó por las calles desiertas en dirección a la estación de metro de Portazgo. No podía esperar hasta el amanecer. La imagen de aquel hombre en medio de la multitud lo atormentaba. Era la misma persona que había visto hablando en susurros con su padre días antes de la desaparición. La estación estaba cerrada a esa hora, pero Miguel Ángel conocía un acceso lateral usado por los empleados de mantenimiento. Carlos se lo había mostrado años antes, en una de las muchas lecciones de supervivencia urbana que solía dar a su hijo. Conocer la ciudad por dentro es como conocer el cuerpo humano, decía. Los sistemas que nadie ve son los que mantienen todo funcionando. Con agilidad, el chico saltó un muro bajo y se escabulló entre las sombras hasta una puerta de servicio. Usó una tarjeta de plástico para forzar la cerradura simple. Otro truco aprendido de su padre. Nunca uses esto para el mal, Miguel Ángel, pero que sepas que las puertas no siempre son obstáculos para quien entiende cómo funcionan. El trastero estaba en el sótano de la estación, un laberinto de pasillos mal iluminados. La humedad impregnaba el aire, mezclada con el olor a moho y aceite de mantenimiento. Miguel Ángel caminó decidido hasta el final del pasillo principal, donde una puerta metálica oxidada ostentaba el número 17, el mismo de su fecha de nacimiento, un detalle que su padre valoraba. La llave entró con dificultad en la cerradura. Al girar, el mecanismo crujió como si no se hubiera usado en años. Dentro, un pequeño cubículo de no más de 3 metros cuadrados guardaba algunas cajas apiladas cubiertas por una lona polvorienta. Miguel Ángel sacó el móvil del bolsillo y encendió la linterna. Con las manos temblorosas apartó la lona. Debajo, encontró una maleta antigua y una caja de herramientas. Abrió primero la maleta, encontrando ropa de su padre cuidadosamente doblada, como si estuviera preparado para huir en cualquier momento. En el fondo, un sobre marrón sellado con cinta adhesiva y las palabras para Miguel Ángel, «Si no vuelvo», escritas a mano. Se sentó en el suelo frío, la espalda apoyada en la pared húmeda. Respiró hondo antes de romper el sello del sobre. Dentro encontró una carta manuscrita, un pendrive, una libreta de notas y una tarjeta de memoria. «Hijo mío», y comenzaba la carta, «si estás leyendo esto, significa que no he conseguido volver a casa. No te culpes, fue mi elección. Descubrí algo terrible que involucra a gente poderosa, una trama de fraudes en licitaciones públicas de medicamentos e insumos hospitalarios. Grabé conversaciones, copié documentos y reuní pruebas suficientes para derribar un imperio construido sobre corrupción y muertes». Miguel Ángel sintió un escalofrío recorrer su espalda. La letra apresurada de su padre contrastaba con su habitual esmero. Entre los involucrados están Enrique Noguera, el número 2 de la constructora Horizonte, y Ricardo Méndez, uno de los dueños de Méndez Pharma. Están desviando medicamentos controlados e inflando los precios de contratos públicos. Descubrí esto cuando atendía a una víctima de sobredosis que trabajaba para ellos. Antes de morir me entregó documentos comprometedores. El chico dejó de leer por un instante. Ricardo Méndez.
El nombre resonó en su mente. Sería pariente del empresario que había salvado. Continuó leyendo, ahora con más urgencia. Busqué a la investigadora Teresa Alves, una antigua amiga. Le entregué copias de las pruebas a ella. Si algo me pasa, ella sabe qué hacer. Confía en ella, Miguel Ángel. Solo en ella. Su número está grabado en el móvil antiguo que dejé en la caja de herramientas. No uses tu teléfono actual para contactarla. Pueden estar vigilándote. Miguel Ángel abrió la caja de herramientas con creciente ansiedad. Encontró el móvil mencionado, un modelo antiguo de esos sin rastreo GPS. Había también un pequeño revólver envuelto en un paño, algo que jamás habría imaginado que su padre poseyera. Carlos siempre había estado en contra de las armas de cualquier tipo. Hay un hombre llamado Antonio Méndez, hermano de Ricardo. Él no sabe de la implicación de su hermano, al menos hasta donde pude averiguar. Intenté alertarlo, pero me interceptaron antes. Si puedes, búscalo. Él puede ser la única persona con poder suficiente para ayudar a exponer todo. El corazón de Miguel Ángel se aceleró. Antonio Méndez, el hombre que había salvado en la Gran Vía. Las piezas comenzaban a encajar de manera aterradora. Hijo, tienes el corazón más puro y la mente más brillante que he conocido. Usa tus dones para el bien, como siempre te enseñé. No busques venganza, busca justicia. Y recuerda, el conocimiento es lo único que nadie puede quitarte. Te quiero más que a nada. Papá. Miguel Ángel dejó que las lágrimas corrieran libremente. 3 años de duda. 3 años imaginando si su padre lo había abandonado, si había sufrido un accidente o se había fugado con otra familia. La verdad era mucho peor y mucho más honorable que cualquier escenario que había imaginado. Guardó la carta en el bolsillo y cogió el móvil antiguo. La batería, sorprendentemente, todavía tenía carga. Encendió el aparato y, como se mencionaba, encontró solo un contacto. Teresa Alves, con un número de teléfono. Miró el reloj. Casi las 5 de la mañana. Sería absurdo llamar a esa hora, pero la urgencia habló más alto. Después de 3 tonos, una voz femenina, sorprendentemente despierta, respondió. ¿Quién es? La voz era firme, sin rastros de sueño. Mi nombre es Miguel Ángel Costa, hijo de Carlos Costa. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Cuando la voz volvió, estaba cargada de emoción contenida. ¿Miguel Ángel? ¿El hijo de Carlos? Dios mío, ¿cuánto tiempo? ¿Usted conocía a mi padre? Sí. Trabajamos juntos durante años antes de que él se fuera al cuerpo de emergencias. Yo era policía, él era técnico forense. Después seguimos caminos diferentes, pero mantuvimos el contacto. Miguel Ángel respiró hondo. Necesito verla. Acabo de leer una carta que mi padre dejó. Él la mencionaba a usted. ¿Dónde estás ahora?, preguntó Teresa con urgencia en la voz. En un trastero en la estación de Portazgo. Mi padre dejó cosas aquí. Sal de ahí inmediatamente. No es seguro. Encuéntrame en la cafetería de la calle de Bravo Murillo, cerca de la estación en media hora. Ven solo y no hables con nadie. La llamada se cortó antes de que Miguel Ángel pudiera responder. Guardó todo lo que había encontrado en la mochila, excepto el arma, que dejó escondida bajo la lona. No se sentía cómodo llevando algo así. Cuando salía del trastero, oyó voces acercándose por el pasillo. Empleados de limpieza llegando para el turno de la mañana. Se escondió entre cajas apiladas hasta que pasaron. Luego siguió en dirección opuesta, encontrando una salida de emergencia que daba a una calle lateral. En la cafetería indicada, una mujer de mediana edad esperaba en la mesa del fondo, pelo canoso recogido en una coleta práctica, ojos atentos que parecían evaluar a cada persona que entraba. Cuando vio a Miguel Ángel, su mirada se suavizó por un instante y luego regresó a su vigilancia habitual. «Tienes sus ojos», dijo cuando el chico se acercó. «Siéntate». Miguel Ángel obedeció, colocando la mochila a sus pies. «¿Cómo puedo saber que es realmente Teresa Alves?». La mujer sonrió aprobando la cautela. «Tu padre te enseñó bien, aquí». Mostró una cartera con una identificación de la Policía Nacional. «Ahora soy investigadora privada, pero mantuve contactos en el cuerpo». Mientras tanto, en el lujoso apartamento de los Méndez, Sofía no había podido dormir. Había pasado toda la noche buscando sobre el misterioso Salvador en las redes sociales, compartiendo la descripción con amigos y conocidos.
A las 7 de la mañana recibió un mensaje que aceleró su corazón. Sofía, creo que sé quién es el chico que buscas. Había escrito Marcela, una compañera de la academia. Hay un chico que frecuenta la biblioteca central, siempre con libros de medicina. Dicen que su padre era médico o algo así. Nunca he hablado con él, pero la descripción coincide. La joven saltó de la cama, súbitamente llena de energía, a pesar de la noche en vela. Se vistió rápidamente y bajó a la cocina, donde la empleada, Marlene, preparaba el desayuno. «Buenos días, Marlene. ¿Cómo está papá?» Su madre ha llamado del hospital hace un rato. Dijo que ha pasado la noche bien, pero todavía está en observación. El señor Ricardo ya ha ido para allá también. Sofía sintió un escalofrío al oír el nombre de su tío. Algo en las palabras de la carta que había encontrado en el cuarto de su padre días atrás la dejaba inquieta. Antonio mencionaba sospechas graves sobre su hermano, sin entrar en detalles. En su momento, pensó que era solo un desacuerdo comercial entre hermanos. Ahora, después del ataque, todo adquiría una nueva perspectiva. «Marlene, voy a la biblioteca central. Si mamá llama, dile que he ido a buscar material de estudio. Pero niña, con su padre en el hospital. Pasaré por allí después. Lo prometo. Es importante». En la mesa de la cafetería, Teresa escuchó atentamente mientras Miguel Ángel relataba lo que había sucedido el día anterior. El ataque a Antonio Méndez, cómo lo había reconocido como el empresario mencionado en la carta de su padre y cómo uno de los agresores le había parecido familiar. Fue él, Teresa, el mismo hombre que vi hablando con mi padre días antes de la desaparición. La investigadora tomó un sorbo de café antes de responder. Enrique Noguera, el brazo derecho de Ricardo Méndez en todas las tramas sucias. Fue él quien interceptó a tu padre cuando Carlos intentaba llevarle las pruebas al hermano, Antonio. Entonces mi padre, él... Teresa sujetó la mano de Miguel Ángel con firmeza. Tu padre era un hombre extraordinario, Miguel Ángel. Honesto hasta el último momento. Descubrió desvíos de medicamentos controlados, principalmente opioides, que se estaban vendiendo en el mercado negro, millones en contratos fraudulentos, sobrecostes en obras públicas, sobornos, una trama gigantesca. ¿Y el señor Antonio está involucrado? No. Por lo que tu padre descubrió, Antonio Méndez es un hombre íntegro. Estaba empezando a desconfiar de su hermano, exigiendo auditorías independientes. Por eso necesitaban quitarlo de en medio. ¿Por qué no hizo nada usted con las pruebas que mi padre le dejó? La mirada de Teresa se endureció. Hice lo que pude. Abrí una investigación secreta, pero me bloquearon en todos los frentes. Tienen gente en la policía, en la fiscalía, en todas partes. Necesitábamos más. Alguien de dentro con el valor para denunciar. Cuando tu padre desapareció, las pruebas que me dejó no eran suficientes. Miguel Ángel abrió la mochila y mostró el pendrive y la tarjeta. Sé de memoria. ¿Servirá esto de ayuda? Los ojos de la investigadora brillaron. Puede ser. Vayamos a mi oficina a verificar esto. Pero antes, necesito saber. ¿Qué piensas hacer ahora? El chico dudó. No lo sé. Una parte de mí quiere justicia por mi padre. Otra parte solo quiere seguir viviendo en paz. Ya no hay paz para ti, Miguel Ángel. Te vieron en el lugar del ataque. Si descubren quién eres, también irán a por ti. En la Biblioteca Central de Madrid, Sofía caminaba entre las estanterías, observando a cada joven que veía estudiando. La información de Marcela era vaga. No sabía el nombre del chico, solo que frecuentaba el lugar casi a diario y siempre consultaba libros de medicina. Después de casi una hora circulando sin éxito, Sofía decidió preguntar a las bibliotecarias. Una señora de gafas gruesas la atendió con una sonrisa cansada. «Buenos días. Estoy buscando a un chico que frecuenta esta biblioteca. Tiene unos 16 años, siempre consulta libros de medicina. Es muy importante que lo encuentre». La bibliotecaria se ajustó las gafas, analizando a Sofía con curiosidad. «Debes de estar hablando de Miguel Ángel. Hoy todavía no ha venido, pero suele llegar sobre las 10. ¿Miguel Ángel? ¿Ese es su nombre?» Sofía sintió que el corazón se le aceleraba. Eso es Miguel Ángel, un chico brillante. Tiene conocimientos médicos que impresionan incluso a profesores universitarios que vienen por aquí. Su padre era técnico de emergencias,
por lo que sé. ¿Sabe dónde puedo encontrarlo? Es realmente muy importante. Lo siento, querida, pero no podemos proporcionar información personal de los usuarios. Política de la biblioteca. Sofía asintió, comprendiendo. Decidió esperar. Se sentó en una mesa con vistas a la entrada y cogió un libro cualquiera para disimular. Envió un mensaje a su madre, informándole de que pasaría por la biblioteca antes de ir al hospital. En la oficina de Teresa, un pequeño local comercial en Tetuán, Miguel Ángel observaba a la investigadora examinar el contenido del pendrive en un portátil antiguo, desconectado de Internet. «Increíble», murmuró Teresa pasando por decenas de archivos. «Tu padre lo documentó todo meticulosamente. Contratos, hojas de cálculo de desvíos, fechas de entregas, nombres de los implicados. ¿Será suficiente para incriminar a esa gente? Desde luego, especialmente estas grabaciones». Carlos consiguió grabar a Ricardo Méndez discutiendo la distribución de los medicamentos desviados con Enrique Noguera. Teresa continuó examinando los archivos cuando algo llamó su atención. «Espera, esto es de ayer». Abrió un vídeo con fecha del día anterior. En la pantalla surgió la imagen de una cámara de seguridad. Mostraba el momento exacto del ataque a Antonio Méndez en la Gran Vía. Los tres hombres acercándose, la inyección, el empresario tambaleándose, el chofer siendo contenido. A continuación, Miguel Ángel entrando en escena, prestando los primeros auxilios. «¿Cómo está esto aquí?», preguntó Miguel Ángel confuso. «Tu padre debió de configurar el pendrive para sincronizarse automáticamente con ciertas cámaras de seguridad. Era brillante con la tecnología». Teresa amplió la imagen enfocando a los agresores. Enrique Noguera, Jorge Prado y Pablo Meneses, todos vinculados a la constructora Horizonte. «Esto es oro puro, Miguel Ángel». El vídeo continuaba, mostrando a los tres hombres alejándose. Entonces la cámara captó algo que hizo que Teresa congelara la imagen. Ricardo Méndez observaba desde lejos, dentro de un coche aparcado. «Su propio hermano», susurró ella. Planeó el ataque a su propio hermano. En el hospital, Antonio Méndez hablaba con su esposa cuando Ricardo entró en la habitación. El empresario parecía más lúcido, aunque todavía abatido. «¿Cómo te encuentras, hermano?», preguntó Ricardo con una preocupación aparentemente genuina. «Mejor. Los médicos dicen que he tenido suerte. Si no fuera por ese chico». «Sobre eso, Antonio, la policía está investigando. Creen que podría haber más en esta historia de lo que parece». Elisa frunció el ceño. «¿Cómo qué?». «Bueno, es extraño que un chico de la calle tenga conocimientos médicos tan avanzados, ¿no? Y que apareciera justo en ese momento. Quizás tenga alguna conexión con los agresores». «Eso es absurdo», protestó Antonio. «¿Por qué alguien implicado en el ataque me salvaría después? ¿Para ganarse tu confianza, quizás? ¿Para acercarse a la familia?». Ricardo le puso la mano en el hombro a su hermano. «Solo te pido cautela. La policía está analizando las cámaras de seguridad de la zona». Antonio cerró los ojos, cansado. «Ese chico me salvó la vida, Ricardo. No parecía ser parte de ninguna trama». «Hablando de tramas», continuó Ricardo, cambiando de tema, «tenemos que decidir sobre el contrato con la Horizonte. El plazo vence en 2 días. Ya te he dicho que no firmo nada sin una auditoría completa. Antonio, sé razonable. Ya hemos invertido millones en este proyecto. Un retraso podría costar la viabilidad de todo el complejo industrial». «Es curioso, Ricardo», dijo Antonio abriendo los ojos para encarar a su hermano, «que me hayan atacado justo cuando empecé a cuestionar esos contratos». Un silencio incómodo se cernió sobre la habitación. Ricardo forzó una sonrisa. «¿Estás sugiriendo algo, hermano?» «Solo una observación». La tensión se rompió cuando el móvil de Elisa sonó. Era Sofía, preguntando si podía llevarle algo a su padre al visitar el hospital. Mientras la madre hablaba con su hija, Antonio observaba a su hermano con nuevos ojos. Las sospechas que antes parecían paranoia comenzaban a tomar forma concreta. De vuelta en la biblioteca, Sofía continuaba su espera. Cuando el reloj marcó las 10:30, la puerta principal se abrió y un grupo de estudiantes entró.
Entre ellos, un chico solitario con una mochila raída llamó su atención. Pelo oscuro ligeramente largo, expresión seria, mirada determinada. Sofía sintió que el corazón le daba un vuelco. Era él, estaba segura. Miguel Ángel se dirigió al mostrador de atención, habló brevemente con la bibliotecaria y se dirigió a la sección de medicina. Sofía esperó unos minutos, reuniendo valor antes de acercarse. Lo encontró sentado en una mesa apartada, hojeando un grueso compendio de farmacología. «Perdona», dijo ella, en voz baja. Miguel Ángel levantó los ojos del libro y su rostro palideció al reconocerla. Era la hija del empresario que había salvado. «Tú eres Miguel Ángel, ¿verdad?», preguntó Sofía con una sonrisa nerviosa. «Me llamo Sofía Méndez. Ayer le salvaste la vida a mi padre». El chico cerró el libro lentamente, mirando a su alrededor con aprensión. «¿Cómo me has encontrado?». «No ha sido fácil», admitió ella sentándose frente a él. «He preguntado en todas las redes sociales a todos los que conozco. Una amiga mencionó a un chico que siempre estudiaba medicina aquí». «No deberías haberme buscado», dijo Miguel Ángel en tono bajo. «Es peligroso». Sofía frunció el ceño, confusa. «¿Peligroso? Solo quería darte las gracias. Mi padre está vivo gracias a ti». Miguel Ángel dudó, dividido entre la necesidad de alejarse y la oportunidad única de hablar directamente con la hija de Antonio Méndez. Después de lo que había descubierto esa mañana, quizás era la oportunidad que necesitaba. «¿Cómo está?», preguntó finalmente. «Mejor. Los médicos dijeron que si no hubieras actuado tan rápido, podría haber tenido daños cerebrales permanentes o algo peor». Sofía se inclinó hacia él. «¿Dónde aprendiste a hacer eso?». Los sanitarios se quedaron impresionados. «Mi padre era técnico de emergencias. Me enseñó mucho sobre primeros auxilios y procedimientos de emergencia». «¿Era?». Sofía notó el uso del pasado. Miguel Ángel desvió la mirada. «Desapareció hace 3 años». «Lo siento mucho», dijo ella genuinamente compadecida. Entonces recordó algo. «Mi tío Ricardo cree que puedes estar involucrado en el ataque». La mención del nombre de Ricardo hizo que Miguel Ángel endureciera la expresión. «¿Tu tío? ¿Ricardo Méndez?». «Sí». Le dijo a la policía que le parecía sospechoso que aparecieras en el momento exacto y supieras exactamente qué hacer. Miguel Ángel cerró los ojos por un instante, tratando de controlar la rabia que surgía. Ricardo estaba intentando incriminarlo, exactamente como Teresa había previsto. Cuando reabrió los ojos, tomó una decisión. «Sofía, necesito contarte algo importante, pero no aquí. Es sobre tu padre, tu tío y mi padre también, y es peligroso». La joven sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Cómo que? ¿Qué tiene que ver mi tío con tu padre? Créeme cuando te digo que tu familia podría estar en peligro, especialmente tu padre». Miguel Ángel bajó aún más la voz. Aquello no fue un atraco común. Fue un intento de asesinato. Sofía palideció. Las palabras de Miguel Ángel confirmaban sus propias sospechas, sospechas que ni siquiera se había atrevido a formular claramente. Recordó las acaloradas discusiones que había oído entre su padre y su tío en las últimas semanas, la carta que había encontrado en el despacho de su padre, las misteriosas llamadas que Ricardo recibía tarde en la noche. «¿Cómo puedo confiar en ti?», preguntó con voz temblorosa. «No puedes, todavía no, pero puedo mostrarte pruebas». Miguel Ángel dudó y luego tomó otra decisión difícil. «Hay una investigadora privada que me está ayudando. Ella tiene evidencias. Si quieres saber la verdad, ven conmigo a conocerla». Sofía miró su móvil. Le había prometido a su madre que iría al hospital justo después de la biblioteca. Pero algo en la sinceridad de la mirada de Miguel Ángel, la misma sinceridad que había visto cuando salvó a su padre, la hizo creer. «Vamos», decidió ella, «muéstrame esas pruebas». Mientras salían juntos de la biblioteca, el chico de la periferia y la hija del empresario no se percataron del hombre que los observaba discretamente, desde detrás de un periódico. Tan pronto como abandonaron el edificio, él cogió el móvil y marcó un número. «¿Señor Ricardo? He encontrado al chico, y su sobrina está con él». Al otro lado de la línea, Ricardo Méndez sonrió fríamente. «Perfecto. Síguelos, averigua a dónde van. No hagas nada todavía.
Sol observa. Los dos mundos que jamás deberían haberse cruzado ahora estaban irremediablemente conectados, y las revelaciones que vendrían a continuación cambiarían para siempre el destino de todos los implicados. El taxi surcaba las calles congestionadas de Madrid, mientras Miguel Ángel le explicaba a Sofía todo lo que había descubierto esa mañana. La carta de su padre, los archivos encontrados, la conspiración que involucraba a su tío Ricardo, a la constructora Horizonte y el desvío de medicamentos controlados. Con cada palabra, Sofía sentía que el suelo desaparecía bajo sus pies. «No puede ser verdad», murmuró ella cuando Miguel Ángel terminó. «Mi tío no haría eso. Nuestra familia siempre ha sido rica, respetable, intocable». La voz de Miguel Ángel tenía un toque de amargura. «Así es como funciona, Sofía. Los poderosos creen que están por encima de las leyes». «Mi padre no es así», se defendió ella con los ojos llorosos. «Siempre ha sido correcto en todo. Te creo. Por eso querían matarlo. Estaba empezando a descubrir la trama». El taxi se detuvo frente a un edificio de oficinas de aspecto modesto en Tetuán. Miguel Ángel pagó la carrera con algunos billetes arrugados, el poco dinero que tenía guardado para emergencias. Sofía notó el sacrificio y se sintió avergonzada por no haberse ofrecido a pagar. Un reflejo de no haber tenido que pensar nunca en el dinero en su vida privilegiada. «¿Es aquí?», preguntó mirando el edificio con desconfianza. «Sí. Teresa nos espera en el tercer piso». Miguel Ángel se ajustó la mochila a la espalda, donde llevaba los preciosos archivos. «Ella tiene muchas más pruebas. Fue la única persona que creyó a mi padre». Mientras subían en el anticuado ascensor, Sofía intentaba procesarlo todo. Una parte de ella quería huir, volver a la seguridad de su mundo protegido, fingir que nada de aquello era real. Otra parte, más profunda e intuitiva, sabía que Miguel Ángel decía la verdad. «¿Por qué decidiste buscarme en la biblioteca?», preguntó ella. «¿Por qué no huiste sin más? Habría sido más seguro para ti». Miguel Ángel la miró con sus ojos oscuros e intensos. «Porque tu padre no merece morir por culpa de su hermano, y porque mi padre dio su vida intentando hacer lo correcto. No puedo deshonrar ese sacrificio». El ascensor llegó al tercer piso con una sacudida. En el pasillo mal iluminado, una puerta se abrió antes incluso de que tocaran el timbre. Teresa Alves los esperaba, con el semblante grave y los ojos atentos. «Entrad rápido», ordenó verificando el pasillo vacío antes de cerrar la puerta. Se volvió hacia Sofía. «Así que tú eres la hija de Antonio Méndez. ¿Tienes sus ojos? ¿Cómo lo sabe?», preguntó Sofía sorprendida. «Investigué a toda la familia Méndez cuando tu padre empezó a desconfiar de su hermano». Teresa señaló una mesa repleta de documentos, fotos y un portátil abierto. «Sentaos, tenemos mucho que discutir y poco tiempo». La oficina era pequeña, funcional e impecablemente organizada. En las paredes, mapas de la ciudad y una pizarra con fotos y nombres interconectados por líneas de colores. Un mapa de la conspiración que Teresa había montado a lo largo de los años. «¿Tu padre te ha contado lo de los archivos que ha descubierto hoy?», preguntó la investigadora. Sofía asintió todavía aturdida. «Es difícil creer que mi tío esté involucrado en algo así. No es solo tu tío». Teresa giró el portátil en dirección a la joven. En la pantalla, un vídeo mostraba a Ricardo Méndez en una reunión con 3 hombres en un restaurante de lujo. «Este es Enrique Noguera, de la constructora Horizonte. Este es Pablo Ribeiro, subsecretario de Sanidad. Y este es Marcos Alencar, director de licitaciones del gobierno regional». «¿Cuándo se grabó esto?». «Hace 2 meses. Mira». En el vídeo, sin audio pero con subtítulos, Ricardo discutía los detalles de una trama de sobrecostes en un contrato de construcción de hospitales. Mencionaba claramente la distribución de sobornos y cómo iban a resolver el problema con Antonio. «Esto puede estar manipulado», argumentó Sofía, desesperada por encontrar otra explicación. «Sé que es difícil de aceptar», intervino Miguel Ángel sentándose a su lado. «Yo tampoco quería creerlo cuando descubrí la verdad sobre la desaparición de mi padre». Teresa abrió otro archivo en el ordenador. Era una foto de Carlos, el padre de Miguel Ángel,
con un grupo de técnicos de emergencias. Sofía notó que al fondo aparecía su propio padre, más joven, entregando algún tipo de certificado al equipo. ¿Tu padre y el de Miguel Ángel se conocían?, preguntó asombrada. No exactamente, respondió Teresa. Carlos le salvó la vida a Antonio Méndez hace 7 años, cuando sufrió un ataque al corazón durante una carrera en el Parque del Retiro. Fue una coincidencia. Carlos estaba de guardia ese día. Tu padre nunca supo el nombre completo del sanitario que lo salvó, solo su nombre de pila, y Carlos nunca mencionó para quién trabajaba. Hasta que descubrió la trama, completó Miguel Ángel. Cuando se dio cuenta de que Méndez Pharma estaba involucrada, se acordó del hombre al que había salvado años antes. Intentó alertarlo. Sofía sintió que las lágrimas corrían por su rostro. Era demasiado destino, demasiada coincidencia. Entonces tú salvaste a mi padre igual que tu padre lo hizo años atrás, sin siquiera saberlo. Miguel Ángel asintió, también emocionado. Cuando vi a tu padre caído, no tenía ni idea de quién era. Solo después, al leer la carta, entendí la conexión. Teresa interrumpió el momento, siempre pragmática. Tenemos que actuar rápido. Ricardo Méndez seguro que ya está intentando localizarnos. Tiene gente dentro de la policía, tiene recursos, tiene poder. ¿Qué podemos hacer?, preguntó Sofía secándose las lágrimas. Primero tenemos que asegurarnos de que tu padre esté a salvo. Si Ricardo descubre que estás con nosotros, podría acelerar sus planes. No consiguieron matarlo con la sobredosis disfrazada. Podrían intentarlo de nuevo en el hospital. Dios mío. Sofía cogió el móvil. Tengo que avisar a mi madre. Teresa le sujetó la mano. Nada de llamadas todavía. Podrían estar monitorizándolas. Tenemos que ser estratégicos. Se volvió hacia el mapa en la pared. Miguel Ángel, muéstrale el vídeo de la agresión. El chico abrió el archivo en el ordenador. Sofía observó horrorizada la grabación del ataque a su padre, captada por una cámara de seguridad, la aproximación de los 3 hombres, la inyección, el desmayo, y entonces en la esquina de la pantalla, su tío observándolo todo desde dentro de un coche aparcado. No, murmuró sintiendo que el estómago se le revolvía. Esto no puede ser real. Lamentablemente lo es, confirmó Teresa. Tu tío lo orquestó todo. Quería a tu padre fuera del camino para aprobar los contratos fraudulentos con la Horizonte. Pero, ¿por qué no falsificar simplemente su firma? ¿Por qué intentar matarlo? Porque tu padre empezó a hacer demasiadas preguntas, explicó Teresa. Pidió una auditoría externa. Amenazó con llevar sus sospechas al Consejo de Administración. Era un riesgo demasiado grande para la trama. Miguel Ángel, que observaba la ventana con cautela, se giró de repente. Teresa, hay un coche parado al otro lado de la calle. El mismo hombre lleva ahí más de 10 minutos. La investigadora se acercó discretamente a la ventana. Mierda, es uno de los guardias de seguridad de Ricardo Méndez. Deben de haberos seguido desde la biblioteca. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Sofía con el miedo evidente en su voz. Salimos por detrás, rápido. Coged solo lo esencial. Teresa guardó un portátil más pequeño en una bolsa, junto con algunos documentos y pendrives. Le entregó a Miguel Ángel un teléfono de prepago. Usa esto para comunicarte conmigo. Es seguro, no se puede rastrear fácilmente. Los guió por un pasillo interior hasta una escalera de servicio que descendía al aparcamiento. Un coche sencillo sin nada que llamara la atención estaba aparcado en el rincón más oscuro. «Entrad», ordenó Teresa. «Os llevaré a un lugar seguro. Después tengo que ir al hospital a verificar la seguridad de tu padre, Sofía». Mientras el coche salía por la parte trasera del edificio, el hombre que los vigilaba se percató del movimiento. Cogió el móvil rápidamente. «Señor Ricardo, estaban en la oficina de una investigadora privada. Teresa Alves. Acaban de salir por una salida secundaria. No los pierdas de vista». La voz de Ricardo sonaba tensa. «Y averigua todo sobre esa tal Teresa». «Ya los estoy siguiendo, señor». Van en un Corolla plateado, matrícula FDG 2348. En el Hospital Ruber Internacional, Antonio Méndez hablaba con su esposa cuando su teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido. «Señor Méndez, no confíe en su hermano. Está implicado en el ataque contra usted. Su hija está a salvo conmigo. Se están reuniendo pruebas. No demuestre que sabe algo».
Teresa Alves, investigadora privada. Antonio sintió que se le helaba la sangre. Miró el teléfono, intentando mantener una expresión neutra. Elisa notó el cambio en su semblante. ¿Algún problema, cariño? No, solo cosas de la empresa. Forzó una sonrisa. ¿Dónde está Sofía? Pensé que vendría a visitarnos. Mandó un mensaje diciendo que pasaría por la biblioteca antes. Debe de estar al llegar. Antonio supo instintivamente que el mensaje era cierto. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Las discusiones con Ricardo sobre los contratos, documentos que desaparecían misteriosamente, auditorías bloqueadas, empleados clave que eran apartados sin justificación clara. Su propio hermano había intentado matarlo. Necesitaba actuar con cautela. Si el mensaje era correcto, Sofía estaba con esa investigadora, probablemente la misma persona que había estado intentando alertarlo durante meses a través de correos anónimos que él había ignorado, pensando que eran spam o intentos de extorsión. Su ensoñación fue interrumpida cuando Ricardo entró en la habitación, con el semblante aparentemente preocupado. Pero ahora Antonio podía ver más allá de la máscara, la tensión en los ojos de su hermano, el ligero temblor en sus manos, la ansiedad disfrazada de preocupación. «¿Cómo te encuentras, hermano?», preguntó Ricardo. «Mejor. Creo que me darán el alta mañana». Antonio estudió el rostro de su hermano, buscando señales de culpa. «¿Alguna novedad sobre quién me hizo esto?». «La policía está investigando. Tengo algunos contactos ayudando también». Ricardo consultó su móvil nerviosamente. «¿Ha venido ya Sofía a visitarte?». «Todavía no». «¿Por qué?». «Nada importante. Solo quería saber cómo está mi sobrina favorita». La mentira era obvia ahora. Ricardo nunca había sido cercano a Sofía. Nunca había mostrado un interés especial por su sobrina. Antonio apretó discretamente el botón de emergencia junto a la cama, sintiendo que necesitaba una salida para esa situación. Segundos después, una enfermera entró. «¿Necesita algo, señor Méndez?». «Siento un dolor extraño en el pecho». «¿Podría llamar al médico, por favor?». Mientras la enfermera salía apresuradamente, Ricardo se acercó más a la cama. «¿Quieres que haga algo, Antonio? Pareces pálido». «No te preocupes», respondió forzando un tono casual. «Debe de ser solo cansancio». El médico entró rápidamente en la habitación. Tras una breve evaluación, sugirió algunas pruebas adicionales. «Vamos a llevarlo a realizar un electrocardiograma por precaución». Era la oportunidad que Antonio necesitaba para salir de la habitación sin levantar sospechas. Mientras lo llevaban a otro sector, le susurró al médico: «Necesito usar un teléfono sin que mi hermano lo sepa». El médico, confuso pero sensible a la urgencia en el tono del paciente, asintió discretamente. Tan pronto como estuvieron lo suficientemente lejos, le entregó su propio móvil a Antonio. «Haga su llamada. Tengo una consulta de 5 minutos. Después de eso, necesitaré el teléfono de vuelta». Con las manos temblorosas, Antonio respondió al misterioso mensaje: «Quiero pruebas. ¿Cómo sé que mi hija está realmente a salvo?». La respuesta llegó casi de inmediato, con una foto de Sofía junto a un chico joven, el mismo que lo había salvado en la avenida. Había una televisión encendida al fondo con la hora actual, demostrando que la imagen era reciente. «Ese es Miguel Ángel, hijo de Carlos Costa, un técnico de emergencias que desapareció hace 3 años investigando la trama de su hermano. Él le salvó la vida ayer, sin saber quién era usted. Sofía está ayudando a reunir pruebas. Mantendremos el contacto». Antonio sintió una mezcla de alivio y desesperación. Sofía estaba viva, pero involucrada en algo extremadamente peligroso. El médico regresó, y él le devolvió el teléfono rápidamente. «Gracias, doctor. Ya me siento mejor. Los resultados parecen normales, señor Méndez. Probablemente ha sido solo ansiedad. Vamos a mantenerlo en observación unas horas más». Cuando regresó a la habitación, Ricardo ya se había ido. Elisa le explicó que había recibido una llamada urgente y había tenido que ir a resolver algo en la empresa. «¿Ha pasado algo, Antonio?». «¿Estás diferente?», preguntó ella sosteniendo su mano. Antonio dudó. Confiaba plenamente en su esposa, pero involucrarla significaría ponerla en riesgo también. Por otro lado, necesitaría aliados. «Elisa, necesito contarte algo terrible, pero tienes que prometerme que mantendrás la calma
y no demostrarás que lo sabes. Los ojos de la mujer se abrieron de par en par, pero asintió firmemente. Siempre había sido fuerte, una verdadera compañera en todo momento. Ricardo está implicado en mi ataque. Sofía ha descubierto algo y está con gente que está reuniendo pruebas contra él. Dios mío, Antonio. Elisa se cubrió la boca horrorizada. ¿Nuestra hija está en peligro? Creo que está a salvo por ahora, pero tenemos que actuar con cautela. Ricardo tiene contactos por todas partes. En el apartamento seguro de Teresa, en el barrio de la Prosperidad, Sofía y Miguel Ángel esperaban ansiosamente. El lugar era sencillo, funcional y, sobre todo, no tenía ninguna conexión oficial con la investigadora. «Mi padre ha respondido», dijo Teresa, entrando en la sala tras verificar su teléfono seguro. «Ha entendido la situación y nos va a ayudar sin levantar sospechas». «¿Cómo está él?», preguntó Sofía, preocupada. «Estable. Tu tío ya ha salido del hospital, lo que nos da un respiro». Teresa colocó su revólver sobre la mesa. «Pero está moviendo a gente. Acabo de recibir información de que están investigando mi vida, intentando localizarme». Miguel Ángel, que había estado callado analizando los archivos en el portátil, levantó la cabeza. «Teresa, creo que he encontrado algo importante». La investigadora se acercó. «¿Qué has encontrado?» «En los archivos que mi padre guardó. Hay registros de una cuenta offshore donde Ricardo Méndez deposita el dinero desviado. Y hay más. El nombre de varios políticos que reciben sobornos para aprobar los contratos de la Horizonte». Sofía miró por encima de su hombro, reconociendo algunos nombres de figuras prominentes del gobierno. «Esto es mucho más grande de lo que imaginábamos. Exactamente por eso es tan peligroso», coincidió Teresa. «No es solo tu tío, Sofía. Es una red de corrupción que involucra a empresarios, políticos, incluso a algunos jueces. Si entregamos estas pruebas a las personas equivocadas, simplemente desaparecerán». «¿Y qué hacemos entonces?», preguntó Miguel Ángel. «Necesitamos exposición pública. Si los medios de comunicación tienen acceso a esta información, será imposible tapar el caso». Teresa caminó por la sala pensativa. «Tengo un contacto en el país, un periodista de investigación. ¿Puedo confiar en él? ¿Y mi padre?». Sofía se mordió el labio preocupada. «Tenemos que sacarlo del hospital cuanto antes. Ricardo podría intentarlo de nuevo». La tensión en el apartamento era palpable. Miguel Ángel se acercó a la ventana, verificando la calle desierta. «¿Crees que han conseguido rastrearnos hasta aquí?». «No lo creo», respondió Teresa. «Este apartamento está registrado a nombre de una prima fallecida. No hay conexión directa conmigo. Pero no podemos quedarnos mucho tiempo». Sofía se sentó en el sofá gastado, la realidad de su situación finalmente golpeándola con toda su fuerza. Hacía 24 horas. Era solo una estudiante privilegiada preocupada por la selectividad de medicina. Ahora estaba escondida en un apartamento desconocido, huyendo de su propio tío, involucrada en una conspiración que parecía sacada de una película de suspense. «¿Por qué estás arriesgando todo por nosotros?», le preguntó a Miguel Ángel, que continuaba vigilante en la ventana. El chico se giró, sus ojos encontrándose con los de ella. «Cuando mi padre desapareció, a nadie le importó. Para el mundo, era solo otro trabajador que se esfumó en la gran ciudad. Quizás se había fugado. Quizás se había metido con la gente equivocada. Nadie investigó de verdad, excepto Teresa». Se sentó a su lado en el sofá. «Ahora tengo la oportunidad de marcar la diferencia, de asegurar que la verdad salga a la luz. No puedo desperdiciarla». Sofía sintió una admiración creciente por el chico, a pesar de todas las dificultades, de haber perdido a su padre, de vivir en condiciones tan diferentes a las suyas. Miguel Ángel mantenía un sentido de la justicia y una integridad inquebrantables. «Eres increíble», dijo ella, casi sin darse cuenta. Miguel Ángel se sonrojó ligeramente, desviando la mirada. «Solo estoy haciendo lo correcto». Teresa, observando la interacción entre los jóvenes, sonrió discretamente. En medio del caos algo puro estaba naciendo allí. El momento fue interrumpido cuando el teléfono seguro sonó. Era el contacto de Teresa en la policía. «Teresa, tenemos un problema. Ricardo Méndez ha presentado una denuncia contra ti y contra un menor llamado Miguel Ángel. Alega que habéis secuestrado a su sobrina».
¿Qué? La investigadora palideció. No perdería el tiempo. Peor. Ha conseguido una orden de detención contra ti y una orden de registro para todas tus direcciones conocidas. Están presentando al chico como cómplice del ataque al empresario. Han usado imágenes de cámaras que muestran solo parte de la escena, editadas para que parezca que estaba involucrado. «Maldito sea», murmuró Teresa. «Tiene más contactos de los que imaginaba. ¿A dónde habéis ido?» «Necesito saberlo para ayudar». Teresa dudó. Confiaba en este contacto desde hacía años, pero ahora cada persona representaba un riesgo potencial. «No puedo decirlo ahora. ¿Qué más sabes?» «Están movilizando patrullas a tus direcciones conocidas. Y hay más. Ricardo está filtrando a la prensa que tienes un historial de problemas psiquiátricos, que te apartaron de la policía por comportamiento errático y teorías conspirativas». «¡Hijo de puta!». Teresa apretó el teléfono con fuerza. «Están intentando desacreditar cualquier prueba que presentemos. Ten cuidado. Intentaré retrasar los registros, dar información confusa, pero no tengo mucho poder». Al colgar, Teresa miró a los dos jóvenes con gravedad. «La situación ha empeorado. Ricardo nos ha declarado la guerra abierta». «¿Qué ha hecho?», preguntó Sofía, alarmada. «Nos ha denunciado por secuestro. Tú, Sofía, ahora eres oficialmente una víctima retenida contra tu voluntad por mí y por Miguel Ángel». «Eso es absurdo. Estoy aquí por elección propia». «No importa. Su historia llegará a los medios primero. Tenemos que actuar más rápido de lo que había planeado». Teresa cogió sus llaves. «Voy a reunirme con mi contacto en el país ahora. Vosotros dos os quedáis aquí encerrados. No abráis la puerta, no hagáis ruido, no os acerquéis a las ventanas». Miguel Ángel frunció el ceño. «¿No es demasiado arriesgado que salgas? Es nuestra única oportunidad. Si conseguimos que el reportaje salga mañana por la mañana, con todas las pruebas, el juego cambiará. Ricardo perderá el apoyo. Las autoridades no podrán ignorar las pruebas». Antes de salir, Teresa le entregó su arma a Miguel Ángel. «Solo en última instancia, ¿entendido? ¿Sabes usarla? Mi padre me enseñó lo básico de seguridad, pero nunca he disparado de verdad. Espero que no tengas que hacerlo». La investigadora los miró a ambos con seriedad. «Vuelvo en unas horas. Si no regreso al amanecer, hay otro teléfono seguro en el cajón de la cocina. Usadlo para contactar con el padre de Sofía». Después de que Teresa se fuera, el silencio se apoderó del pequeño apartamento. Sofía se sentó en el sofá, abrazando sus propias rodillas. El arma sobre la mesa parecía un objeto alienígena en su mundo. «¿Crees que vamos a necesitar esto?», preguntó señalando el revólver. «Espero que no», respondió Miguel Ángel, sentándose a su lado. «Tu tío no sabe dónde estamos. E incluso si lo descubre, no creo que intente algo tan directo como una invasión». «No conoces a Ricardo», dijo Sofía con amargura. «Siempre consigue lo que quiere, sin importar el método». El silencio volvió, más pesado esta vez. Afuera, la noche de Madrid engullía el día con su oscuridad salpicada de luces. Dos mundos diferentes unidos por una conspiración. Dos jóvenes que jamás deberían haberse conocido, ahora compartiendo un destino entrelazado por secretos y peligro. La noche se extendía sobre Madrid como un manto de incertidumbres. En el pequeño apartamento de la prosperidad, Miguel Ángel y Sofía aguardaban en un silencio tenso, cada minuto pareciendo una eternidad. Ya pasaba de la medianoche y Teresa aún no había regresado de su encuentro con el periodista de El País. «¿Y si le ha pasado algo?», preguntó Sofía, que caminaba de un lado a otro en la pequeña sala. «Ya hace 4 horas que se fue». Miguel Ángel comprobó de nuevo la ventana, con cuidado de no ser visto desde la calle. «Ella sabe cuidarse. Quizás el encuentro está tardando más de lo previsto. Tiene muchas pruebas que explicar». Sin embargo, él mismo comenzaba a sentir crecer la inquietud. El silencio del teléfono seguro era opresivo. En el telediario, que mantenían al volumen mínimo, todavía no había nada sobre el supuesto secuestro de Sofía Méndez. Probablemente Ricardo estaba guardando esa carta para usarla en el momento más estratégico. «Necesito hablar con mi padre», decidió Sofía de repente. «Debe de estar desesperado sin noticias mías». Teresa dijo que no usáramos los teléfonos a menos que fuera una emergencia.
le recordó Miguel Ángel, pero al ver la expresión angustiada de Sofía, cedió. Está bien, pero usa el teléfono seguro y sé breve. No menciones dónde estamos. Sofía marcó el número de su padre, que había memorizado. Antonio respondió al primer tono, como si estuviera con el móvil en la mano, esperando. Sofía, gracias a Dios. ¿Estás bien? Sí, papá. Estoy a salvo. Su voz temblaba ligeramente. Estoy con Miguel Ángel, el chico que te salvó. Lo sé, hija. Teresa me lo ha explicado todo. Estamos intentando resolver esta situación. La voz de Antonio sonaba cansada pero decidida. Tu tío ha denunciado tu desaparición. La policía te está buscando. Lo sé, es todo mentira, papá. Estoy aquí por elección propia. Hemos visto las pruebas, los vídeos, los documentos. El tío Ricardo intentó matarte. Un silencio pesado se instaló por unos segundos. Nunca imaginé que mi propio hermano. Pero ahora todo tiene sentido. Las reuniones secretas, los contratos alterados, los empleados leales siendo apartados. El padre de Miguel Ángel intentó alertarte hace 3 años y acabó desapareciendo por ello. Sí, Teresa me lo ha contado. Estoy devastado por todo esto, Sofía, pero vamos a corregir esta situación. He conseguido contactar con un fiscal de confianza. Si tenemos pruebas suficientes, puede abrir una investigación hoy mismo. Teresa ha ido a ver a un periodista para publicarlo todo, pero aún no ha vuelto. Estamos preocupados. Quédate donde estás. Es el lugar más seguro por ahora. Acabo de recibir el alta del hospital. Me voy a un hotel con tu madre. Ricardo no sabe dónde estamos. Mañana por la mañana nos vemos. La llamada se interrumpió cuando el teléfono seguro de Teresa sonó. Era ella por fin. ¿Miguel Ángel? Sofía, ¿estáis bien? La voz de la investigadora sonaba tensa. Sí, estamos bien, respondió Miguel Ángel. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué has tardado tanto? Una emboscada. Alguien filtró nuestro encuentro. Cuando llegué al lugar, había hombres esperándome. Conseguí escapar, pero estoy herida. Sofía sintió que se le helaba la sangre. ¿Herida? ¿Cómo? ¿Dónde estás? Me ha rozado en el hombro. Nada grave. Estoy de camino al apartamento, pero estoy segura de que me están siguiendo. Tenéis que salir de ahí inmediatamente. Miguel Ángel ya estaba en movimiento, guardando los equipos y documentos en su mochila. ¿A dónde vamos? Hay una llave de otro apartamento escondida dentro de la maceta del pasillo. 3er piso del edificio de enfrente. Id allí y esperadme. No salgáis bajo ninguna circunstancia. ¿Y las pruebas? ¿Conseguiste entregárselas al periodista? Parcialmente. Antes de la emboscada, conseguí pasarle los archivos principales. Prometió que el reportaje estaría en la web a las 6 de la mañana, con o sin mi aprobación final. Teresa hizo una pausa. Su respiración era pesada. Ahora moveos. No tenemos mucho tiempo. La llamada se cortó abruptamente. Miguel Ángel y Sofía se miraron, el miedo evidente en sus ojos. «Vamos», dijo él decidido cogiendo el arma de Teresa. «Sigue exactamente lo que te diga». En ese mismo momento, en el lujoso apartamento de Ricardo Méndez, en el barrio de Salamanca, el empresario recibía noticias que lo dejaban cada vez más furioso. «¿Cómo que la habéis perdido?», gritó al teléfono. «Era una simple ex policía investigando cosas que no debía». Al otro lado de la línea, Enrique Noguera intentaba explicar. «Estaba preparada, Ricardo. Se dio cuenta de la emboscada antes de que entráramos en la cafetería. Hubo un tiroteo, alcanzó a 2 de nuestros hombres. ¿Y el periodista? Desapareció en el tumulto. No sabemos si consiguió pasarle los documentos». Ricardo se pasó la mano por el pelo canoso, su mente calculando rápidamente las posibilidades. «Encontrarla. Y averiguad dónde ha escondido a mi sobrina y a ese mocoso. Usad todos los recursos, soborno, intimidación, lo que sea necesario. ¿Y si no lo conseguimos a tiempo? El País cierra la edición a las 4 de la mañana para la distribución. Entonces necesitamos un plan B. Llama a nuestros contactos en el periódico. Quiero una historia plantada inmediatamente sobre Teresa Alves. Historial psiquiátrico, obsesión por las conspiraciones, cualquier cosa que la desacredite. Y en cuanto al chico, vamos a reforzar la narrativa de que estaba implicado en el ataque a Antonio. Quiero ver su foto en todos los telediarios al amanecer.
Si no podemos callarlos, destruiremos su credibilidad. Enrique dudó. Ricardo, esto se está complicando demasiado. Quizás deberíamos considerar... ¿Considerar qué? Rendirnos. Dejar que 3 años de planificación, millones desviados y contratos milmillonarios se vayan por el desagüe. Ni lo pienses, Enrique. O estás conmigo o contra mí, y ya sabes lo que les pasa a los que se ponen en mi contra. El silencio al otro lado de la línea fue respuesta suficiente. Ricardo colgó e inmediatamente hizo otra llamada. «Pablo, necesito que actives a nuestro equipo de crisis ahora. Teresa Alves está a punto de filtrar información a El País. Quiero que te pongas en contacto con el director del periódico inmediatamente. Ofrécele lo que sea necesario para retener cualquier reportaje relacionado conmigo o con Méndez Pharma en las próximas 48 horas». En el oscuro pasillo del edificio de la Prosperidad, Miguel Ángel y Sofía se escabullían hacia la salida de emergencia. El chico iba delante, atento a cualquier movimiento sospechoso, mientras Sofía cargaba la mochila con los preciosos documentos. «No entiendo cómo descubrieron el encuentro de Teresa con el periodista», susurró ella. «Alguien debe de haber filtrado la información. Tu tío tiene gente por todas partes». Miguel Ángel se detuvo de repente, levantando la mano en una señal de silencio. Un coche desconocido acababa de aparcar frente al edificio. 2 hombres bajaron mirando atentamente la entrada. Incluso a distancia, Miguel Ángel reconoció a uno de ellos. Era el mismo hombre que había visto observando entre la multitud durante el ataque a Antonio Méndez. «Mierda, ya están aquí», murmuró. «Tenemos que ir por detrás». Retrocedieron en silencio, bajando por una escalera de servicio que llevaba al patio interior del edificio. Desde allí, podrían saltar un muro bajo y acceder al edificio de enfrente, donde estaba el otro apartamento de Teresa. «¿Puedes saltar este muro?», preguntó Miguel Ángel evaluando la altura. Sofía asintió decidida. «Crecí trepando árboles en la casa de campo de mi familia. Esto no es nada». Con una agilidad sorprendente pasó al otro lado. Miguel Ángel la siguió rápidamente. Ahora estaban en el aparcamiento del edificio vecino, escondidos entre coches estacionados. «La llave debe de estar en la maceta del 3er piso», recordó Sofía. «¿Cómo llegamos allí sin que nos vean?» «Por el montacargas, vamos». Mientras tanto, a pocas manzanas de allí, Teresa conducía con dificultad, el hombro herido dificultándole los movimientos. Había despistado a sus perseguidores por el momento, pero sabía que no tardarían en encontrarla de nuevo. Ricardo Méndez tenía demasiados recursos, demasiados contactos. Su móvil vibró. Era un mensaje de su contacto en el periódico. «El director está sufriendo presiones para parar el reportaje. Han ofrecido una fortuna. Estamos resistiendo, pero necesito algo más concreto para garantizar la publicación». Teresa maldijo en voz baja. Incluso con todas las pruebas, el poder del dinero todavía hablaba más alto. Necesitaba algo definitivo, algo que ni siquiera el más corrupto de los directores pudiera ignorar. Fue entonces cuando tuvo una idea. Tecleó rápidamente una respuesta. «Voy a enviar algo en 30 minutos que nadie podrá ignorar». Espera. En el Hotel Palace, Antonio y Elisa Méndez se instalaban en una suite de lujo. Aunque tenían recursos para cualquier hotel de la ciudad, eligieron este por su seguridad reforzada y su discreción con celebridades y empresarios de alto perfil. «Todavía no me creo que estemos huyendo de tu propio hermano», dijo Elisa, sentándose al borde de la cama, agotada física y emocionalmente. «Ni yo», respondió Antonio, mirando por la ventana panorámica la ciudad que nunca dormía. «Siempre supe que Ricardo era ambicioso, pero nunca imaginé que llegaría a este punto. ¿Qué haremos ahora? Sofía está en peligro. Teresa ha asegurado que está a salvo con el chico. Y mañana por la mañana la verdad saldrá a la luz, si todo sale según lo planeado». Antonio se sentó junto a su esposa, sosteniendo sus manos. «Lo que más me duele es saber que el padre de este chico intentó alertarme hace años y acabó pagando con su vida por ello. No tenías forma de saberlo, Antonio. Aún así, cargo con esa culpa. Si hubiera prestado más atención, investigado mejor los negocios de la empresa, en lugar de confiar ciegamente en mi hermano,
El teléfono de la habitación sonó, interrumpiendo la conversación. Antonio respondió con cautela. «Señor Méndez, aquí de recepción. Hay un señor insistiendo en verle. Dice que es urgente». «¿Quién es?» «Un señor Ricardo Méndez. Dice que es su hermano». Antonio sintió que se le helaba la sangre. ¿Cómo había descubierto Ricardo dónde estaban? «No estoy disponible. Por favor, no informe de que estoy alojado aquí. Señor, está bastante alterado. Ha amenazado con montar un escándalo si no puede hablar con usted». Antonio cubrió el teléfono y le susurró a Elisa. «Ricardo está en recepción. Tenemos que salir de aquí ahora». Rápidamente, cogieron solo lo esencial y se dirigieron a la salida de emergencia. En el pasillo, Antonio llamó a Teresa. «Ricardo nos ha encontrado en el hotel. No sé cómo, pero sabe dónde estamos. Necesitamos un lugar seguro». «Venid a los juzgados de Plaza de Castilla», respondió Teresa tras un momento de reflexión. «Tengo un contacto allí, un juez de guardia. Él puede garantizar vuestra seguridad hasta mañana». «¿Y Sofía?» «Está bien. Está con Miguel Ángel. Los he enviado a otro apartamento seguro. No os preocupéis por ellos ahora. Concentraos en llegar a los juzgados sin que os sigan». En el tercer piso del edificio indicado por Teresa, Miguel Ángel y Sofía encontraron la maceta mencionada. Escondida bajo la tierra, una pequeña llave achatada. «Debe de ser el apartamento 32», susurró Miguel Ángel, observando la numeración de las puertas. «Vamos». Con cuidado abrieron la puerta del pequeño estudio. Era aún más sencillo que el otro, pero parecía seguro. Ventanas con cortinas opacas, pocos muebles, una pequeña cocina americana. «¿Crees que Teresa conseguirá llegar hasta aquí?», preguntó Sofía dejando la mochila sobre la mesa. «Espero que sí». Miguel Ángel cerró la puerta con llave y comprobó las ventanas. «Por ahora estamos a salvo». Sofía se sentó en el pequeño sofá, el agotamiento finalmente venciéndola. «Todo esto parece una pesadilla. Hace 2 días era solo una estudiante normal, preocupada por la selectividad. Y yo era solo un chico intentando sobrevivir en la periferia, soñando con ser médico algún día». Miguel Ángel se sentó a su lado. «Es extraño cómo el destino nos ha conectado. ¿Crees que es el destino? ¿O solo una coincidencia? No lo sé. Mi padre siempre decía que las coincidencias son la manera que tiene el universo de ser sutil». Miguel Ángel se miró las manos, callosas por el trabajo y el estudio. «Él salvó a tu padre una vez. Yo lo salvé la segunda vez, sin saber quién era en ninguna de las 2 ocasiones». Sofía observó el perfil de Miguel Ángel, iluminado solo por la tenue luz que venía de la cocina. Había una dignidad en él, una fuerza silenciosa que la conmovía profundamente. En solo 2 días, se había convertido en la persona más importante de su vida. Aquel que la había ayudado a ver la verdad, por muy dolorosa que fuera. «Si sobrevivimos a todo esto», dijo ella suavemente, «¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir con tus estudios?» «Si sobrevivimos», repitió Miguel Ángel con una sonrisa cansada, «haré todo lo posible por entrar en la facultad de medicina. Era el sueño de mi padre para mí, y mi propio sueño también». Sofía le tocó la mano ligeramente. «Te ayudaré». «Mi padre también. Estoy segura de que insistirá en apoyar tus estudios». «No quiero caridad, Sofía. No es caridad. Es justicia». Sus ojos brillaban en la penumbra. «Tu padre dio su vida intentando salvar al mío. Tú arriesgaste la tuya para hacer lo mismo. Y para protegerme a mí también. Es lo mínimo que podemos hacer». Un silencio cómodo se instaló entre ellos. Tan diferentes en origen, tan similares en espíritu. El cansancio venció a Sofía, que se durmió con la cabeza apoyada en el hombro de Miguel Ángel. Él permaneció alerta, vigilando, protegiendo. Mientras la madrugada avanzaba, Teresa conducía hacia la comisaría central, su plan tomando forma. Había algo que ni siquiera le había contado a Miguel Ángel, algo que Carlos Costa, su padre, le había confiado solo a ella antes de desaparecer. Era un vídeo, una confesión grabada por uno de los hombres de Ricardo, detallando toda la trama de corrupción, los nombres de los implicados, las cantidades desviadas y, lo más importante, confesando que Carlos había sido eliminado por orden de Ricardo Méndez
para impedir que las pruebas llegaran a Antonio. Teresa había guardado ese vídeo como último recurso, sabiendo que su divulgación pondría en riesgo la vida del informante. Pero ahora no había alternativa. Era hora de usar la carta más poderosa de la baraja. En la comisaría central, su antiguo compañero, ahora comisario, la recibió con discreción en su despacho particular. «Estás sangrando». «Teresa», observó él notando la mancha en su abrigo. «No es nada. Necesito que veas esto». Le entregó un pendrive. «Es una confesión. Quiero que se adjunte formalmente a una investigación esta misma noche y quiero que se envíen copias a todas las principales redacciones del país. ¿Sabes lo que estás pidiendo? Esto va a causar un terremoto político. Es exactamente lo que pretendo». Teresa miró el reloj. Casi las 4 de la mañana. «Y necesito que se haga ahora, antes de que Ricardo Méndez consiga taparlo todo». El comisario dudó, pero conocía a Teresa lo suficiente como para saber que jamás haría una acusación sin pruebas concretas. «Voy a necesitar una declaración tuya también». «Ya está todo preparado». Teresa le entregó un sobre sellado. «Mi declaración jurada, detallando todo lo que he descubierto en los últimos 3 años, desde la desaparición de Carlos Costa». Mientras el comisario salía para iniciar los procedimientos, Teresa envió un mensaje a su contacto en el país. Confesión en vídeo llegando en minutos. «Prepara la portada». En el apartamento seguro, Miguel Ángel percibió el amanecer insinuándose por las rendijas de la cortina. Sofía todavía dormía, con una expresión finalmente relajada tras horas de tensión. Su teléfono vibró. Un mensaje de Teresa. Enciende la tele. Canal de noticias. Con cuidado de no despertar a Sofía, Miguel Ángel encendió el pequeño televisor, manteniendo el volumen bajo. El titular que ocupaba la pantalla hizo que su corazón se disparara. Escándalo en Méndez Pharma. El empresario Ricardo Méndez, acusado de corrupción, desvío de medicamentos y autoría intelectual de homicidio. Una confesión en vídeo sacude el país. «Sofía», la llamó Miguel Ángel suavemente, tocándole el hombro. «Despierta, ha pasado». Ella se despertó confusa, pero pronto sus ojos se fijaron en la pantalla. Las imágenes mostraban a su tío siendo escoltado por policías a la salida del Hotel Palace. Los reporteros se agolpaban con los micrófonos extendidos, los flashes disparándose frenéticamente. «Dios mío», murmuró Sofía completamente despierta ahora. «Lo han conseguido». En la pantalla, el presentador del informativo matinal narraba los acontecimientos. Ricardo Méndez, uno de los dueños de Méndez Pharma, ha sido detenido en las primeras horas de esta mañana tras la divulgación de pruebas contundentes de su implicación en tramas de desvío de medicamentos, fraudes en licitaciones e incluso la desaparición de un técnico de emergencias hace 3 años. Un videoconfesión de uno de sus ex guardaespaldas detalla todas las operaciones ilegales. Sofía abrazó a Miguel Ángel impulsivamente, con lágrimas de alivio corriendo por su rostro. «Se ha acabado. Realmente se ha acabado». «Todavía no del todo», respondió él devolviéndole el abrazo. «Pero es un comienzo». El teléfono de Miguel Ángel sonó. Era Teresa. «¿Habéis visto las noticias?» La voz de la investigadora sonaba agotada, pero victoriosa. «Sí. ¿Cómo lo has conseguido?» «Tu padre fue más listo de lo que imaginábamos, Miguel Ángel. Consiguió una confesión grabada antes de desaparecer. La guardé durante años, esperando el momento adecuado. ¿Dónde estás ahora?» «En los juzgados de Plaza de Castilla, con el padre de Sofía. Estamos prestando declaración formal. Podéis venir aquí. Ahora es seguro. Un coche de policía os recogerá en 15 minutos». Cuando colgó, Miguel Ángel miró a Sofía con una mezcla de emociones que ni él mismo podía nombrar. Alivio, sin duda, pero también una extraña sensación de vacío. Durante 3 años había vivido con la incertidumbre sobre el destino de su padre. Ahora tenía la confirmación de que Carlos realmente había sido asesinado. La verdad dolía, pero también traía una forma de paz. «Tu padre estaría orgulloso», dijo Sofía suavemente, como si leyera sus pensamientos. «Él empezó esta lucha y tú la has terminado». Miguel Ángel asintió, incapaz de hablar. Sofía entrelazó sus dedos con los de él, ofreciendo el consuelo silencioso
de quien entiende el dolor sin necesidad de palabras. En los juzgados de Plaza de Castilla, el movimiento era intenso. Los periodistas se agolpaban en la entrada, ávidos de más detalles del escándalo que ocupaba todos los titulares esa mañana. Agentes de la Policía Nacional entraban y salían, cargando documentos y equipos incautados en la casa de Ricardo Méndez y en las oficinas de la constructora Horizonte. Dentro de una sala reservada, Antonio Méndez abrazó a su hija con fuerza cuando ella finalmente llegó, acompañada por Miguel Ángel y escoltada por policías. «Sofía, hija mía, qué pesadilla. Estoy bien, papá. Gracias a Miguel Ángel y a Teresa». Sofía se apartó suavemente y acercó a Miguel Ángel. «Este es Miguel Ángel, te ha salvado la vida 2 veces». Antonio extendió la mano hacia el joven, con los ojos llorosos de emoción. «No existen palabras para agradecer lo que has hecho por mi familia. Solo hice lo que mi padre habría hecho», respondió Miguel Ángel, estrechando la mano del empresario. «Lo que él intentó hacer hace 3 años, lo sé ahora, y te prometo que la memoria de Carlos Costa será honrada». Antonio le puso la mano en el hombro al joven. «Tu padre era un héroe, Miguel Ángel, igual que tú». Teresa entró en la sala acompañada por un fiscal y el comisario que la había ayudado. Su hombro estaba debidamente vendado ahora. «Vuestra declaración será fundamental», les dijo a Miguel Ángel y a Sofía, «especialmente la tuya, Miguel Ángel, sobre lo que descubriste en los archivos de tu padre». «Estoy listo», respondió el joven, decidido. Las horas siguientes fueron agotadoras. Declaraciones formales, reconocimiento de pruebas, firmas en documentos oficiales. La trama era aún mayor de lo que habían imaginado inicialmente. Además de Ricardo Méndez y Enrique Noguera, otros empresarios, políticos e incluso un juez fueron implicados en las investigaciones. Cuando finalmente salieron de los juzgados, ya pasaban de las 5 de la tarde. El sol comenzaba a ponerse sobre Madrid, pintando el cielo de tonos anaranjados que contrastaban con el gris de los edificios. «¿Y ahora qué?», preguntó Sofía, mientras caminaban hacia el coche de Antonio que los esperaba. «Ahora intentamos reconstruir nuestras vidas», respondió su padre. «La empresa necesitará una reestructuración completa. Muchas personas inocentes dependen de esos empleos». «¿Y tú, Miguel Ángel?», preguntó Elisa, que los esperaba en el coche. «¿Tienes algún sitio donde quedarte? Voy a volver a casa de doña Zulema. Debe de estar preocupada». «De ninguna manera», interrumpió Sofía. «Vienes con nosotros, al menos por ahora. Después de todo lo que hemos pasado, no voy a dejar que simplemente desaparezcas». Miguel Ángel dudó, pero la mirada decidida de Sofía no admitía una negativa. Antonio le puso la mano en el hombro. «Mi hija tiene razón. Nuestra casa es tu casa, por el tiempo que quieras. Es lo mínimo que podemos ofrecer». «¿Y tus estudios?», preguntó Elisa. «Sofía mencionó que sueñas con ser médico. Era mi plan». «Todavía lo es». Miguel Ángel miró la ciudad que se extendía a su alrededor, tan vasta, tan llena de contrastes. Pero siempre pareció tan lejano. «Ya no», afirmó Antonio. «Voy a crear una fundación en nombre de tu padre. La primera beca de estudios será tuya». Teresa, que observaba la escena desde lejos, se acercó para despedirse. «Mi trabajo aquí ha terminado. Finalmente, justicia para Carlos». «¿Vas a desaparecer de nuevo?», preguntó Miguel Ángel preocupado. La investigadora sonrió. «No esta vez. Creo que por fin puedo retomar mi vida normal». Miró a Antonio. «El juez está considerando reabrir el caso de la desaparición de Carlos. Con las nuevas pruebas podremos finalmente encontrar». Dudó, evitando la palabra cuerpo delante de Miguel Ángel. «Podremos finalmente darle un cierre adecuado». Sofía sujetó la mano de Miguel Ángel, ofreciéndole un apoyo silencioso. Él le devolvió el apretón, agradecido por su presencia. «No importa lo que pase ahora», dijo él, mirando al cielo que oscurecía. «Mi padre por fin tendrá justicia, y su nombre será recordado como se merece», completó Antonio. «Un hombre que dio su vida intentando hacer lo correcto». Mientras entraban en el coche, Sofía no soltó la mano de Miguel Ángel. 2 mundos que nunca deberían haberse cruzado, ahora irremediablemente entrelazados. El chico invisible a los ojos de la sociedad se había vuelto visible de la manera más improbable. Y la chica privilegiada
Había descubierto una fuerza que ni sabía que poseía. Madrid continuaba su rutina implacable a su alrededor. Coches pitando, gente corriendo para coger autobuses y metros, la vida siguiendo su curso normal. Pero para aquellas personas dentro del coche, nada volvería a ser como antes. Sus vidas habían sido transformadas por una tormenta, literal y figurativa, que comenzó con un chico decidido a salvar a un desconocido en una avenida concurrida. Mientras el coche se alejaba, las primeras gotas de una nueva lluvia comenzaron a caer sobre la ciudad. Miguel Ángel miró por la ventana, recordando cómo todo había empezado bajo un temporal similar, y pensó en su padre, en lo orgulloso que estaría. Carlos Costa no había muerto en vano. Su legado continuaba vivo en el hijo que había educado para ser íntegro, valiente y leal. ¿Estás pensando en él?, preguntó Sofía suavemente. Sí. ¿Y en cómo la vida da vueltas? Hace 3 días era completamente invisible para el mundo. Solo otro chico pobre en las calles de Madrid. Nunca fuiste invisible, respondió ella apretando su mano. Solo estabas esperando que el mundo finalmente te viera. En la mansión de los Méndez, ahora extrañamente silenciosa, sin la presencia amenazadora de Ricardo, Miguel Ángel ocupó la habitación de invitados. Tumbado en la cama más cómoda que jamás había probado, miraba al techo, intentando procesar todo lo que había sucedido. Unos ligeros golpes en la puerta interrumpieron sus pensamientos. Era Sofía, sosteniendo 2 tazas de chocolate caliente. «He pensado que podrías necesitar esto», dijo ella entregándole una de las tazas. «Yo sé que lo necesito». Miguel Ángel aceptó la bebida con una sonrisa de agradecimiento. «Gracias, por esto y por todo». Sofía se sentó al borde de la cama. «Sabes, antes de todo esto, yo vivía en una burbuja. Creía que conocía el mundo, pero no conocía nada. Ha hecho falta que alguien como tú entrara en mi vida para que yo viera realmente la realidad. Y yo creía que la gente como tu familia era toda igual». Miguel Ángel tomó un sorbo del chocolate. «Que a los ricos no les importaba la gente como yo. Creo que ambos teníamos mucho que aprender». Sofía miró por la ventana, a la lluvia que caía suavemente ahora. «¿Qué crees que pasará ahora? No lo sé, pero por primera vez en años siento que puedo pensar realmente en un futuro». A la mañana siguiente, la noticia sobre Ricardo Méndez ocupaba los titulares de todos los periódicos del país. El escándalo se había expandido a otras empresas y políticos. El país entero comentaba sobre el empresario corrupto, el hermano íntegro que casi había sido asesinado, y el misterioso chico de la periferia que le había salvado la vida y había ayudado a desvelar toda la trama. En el desayuno, Antonio le mostró a Miguel Ángel la portada de El País. «Ángel de la lluvia. Conozca la historia del joven que desenmascaró un imperio de corrupción». «¿Ángel de la lluvia?» Miguel Ángel se rió avergonzado por el apodo. «Es una exageración. Para mí es perfecto», dijo Sofía entrando en la sala. «Apareciste en la lluvia y salvaste más que una vida. Salvaste la verdad». Antonio dobló el periódico y miró seriamente a Miguel Ángel. «Quiero oficializar mi invitación. La fundación en memoria de tu padre ya se está creando. La beca para tu facultad de medicina está garantizada y hay un lugar para ti en nuestra casa, por el tiempo que quieras». Miguel Ángel sintió que las lágrimas brotaban de sus ojos. «No sé cómo agradecérselo». «No es necesario», respondió Antonio. «Es lo mínimo que podemos hacer». Sofía sonrió, poniendo su mano sobre la de Miguel Ángel. Un gesto simple, pero cargado de promesas silenciosas para el futuro. Afuera, el sol finalmente rompía las nubes sobre Madrid, anunciando que después de la tempestad siempre llega la calma. Y para aquellos que sobrevivieron a las aguas turbulentas, un nuevo comienzo era posible. Un inicio construido sobre la verdad, la justicia y el coraje de hacer lo correcto, incluso cuando todo parece imposible.